Buenas criaturitas estelares, el video de hoy es un tanto especial, ya que es un tema que he estado reflexionando durante meses y también porque es mi cumpleaños. ¡Sí! Como vieron en el título, voy a realizar una comparación entre Nicolaus y Patrick Jane, ya que a mi parecer son personajes muy parecidos y les voy a dar mis argumentos. Comencemos. Voy a dar un pequeño contexto de ambas obras, por si alguno de ustedes no conoce algunos de los dos productos, ya que uno es una serie de hace más de una década y el otro es una novela visual bastante reciente. El Mentalista es una serie de televisión creada por Bruno Heller y protagonizada por Patrick Jane, quien es interpretado por Simon Baker. Según la wiki, esta empezó su transmisión el 23 de septiembre de 2008, pero por alguna extraña razón, tanto como Prime como Netflix aparece como si fuera esta publicada en el 2010, pero igualmente todos coinciden con que su final dio a la luz en 2015. La serie cuenta con una trama policial, la cual se centra en casos de homicidios y en la relación que tiene el protagonista Patrick con el asesino en serie Red John, quien se nos contaría mediante el capítulo 1, o sea, el piloto, que este asesinó a la esposa e hija de Patrick. Se nos cuenta que este se uniría al BIC unos meses después tras ese trágico incidente. Igualmente la serie cuenta con 7 temporadas, de las cuales 3 tienen más de 20 capítulos, siendo la última la que contaría con tan solo 13 episodios. Todas cuentan con un tiempo estimado de 40 minutos, por lo cual podríamos decir que tengamos una buena cantidad de información para este video. Por su parte, Criminal y Usury es una novela visual otome del género yandere, siendo su primera parte lanzada el 28 de febrero del 2025, o al menos es la fecha más antigua que pude encontrar para la primera parte, y esta se cuenta con tan solo un solo final, mientras que la parte 2 cuenta con 5 finales, 3 de estos destinados solo para Nick, siendo su segunda parte lanzada el 29 de agosto de 2025 y para febrero de 2027 se tiene planeada una tercera parte. Esta novela visual cuenta con una temática de superhéroes, siendo que nosotros nos ponemos en la piel de un héroe, siendo este nombrado Oráculo, mientras que Nick o Nicolaus siendo el interés amoroso principal de esta novela visual. Ya con este pequeño contexto dado, entonces ya podríamos decir que al menos conocemos de dónde vienen cada uno de los personajes. Además de que podemos contar como que tenemos una buena calidad de información de ambos personajes, uno al tener una serie de televisión ya completa y otro al tener 2 juegos ya completos, y pues la tercera parte aportará, por lo que he visto, a otro personaje siendo Wesley, y pues no se centrará tanto en Nick, así que pues no es necesario contarla para este video. Una verdad innegable es que cuando los conoces te das cuenta de que sus personalidades son muy similares, al igual que sus apariencias. No es broma, literalmente ambos encajan perfectamente en ese molde estereotipo de hombre blanco, cis, rubio, de ojos azules. Bueno, al menos Nick tiene unos ojitos azules, yo creo que sí cuenta. Además de que ambos son sumamente extrovertidos, relacionándose fácilmente con otras personas. Además de que, sobre todo, son todos unos showmans. Esto lo digo principalmente ya que cuando Nick está en ese alter ego de Cronos, tiene esta tendencia a ser sumamente teatral, y eso tiene bastante sentido con su personaje y se mantiene durante toda la obra, siendo esta característica una de las muchas que comparte con el personaje de Patrick Jane. Como mencioné antes, ambos son altamente extrovertidos y amigables, expresando esta cualidad al máximo. Eso se puede ver con ambos a lo largo de sus obras. Ejemplos hay de sobra. Prácticamente en todos los capítulos Patrick muestra un gran manejo social, o sea, es impresionante la capacidad que tiene. Y uno de los capítulos que mejor muestran eso es cuando lo arrestan por asesinato y este habla con unos presos, y a través de esa confianza que él transmite y de la forma en la que usa sus palabras, logra meterse en una mesa de apuestas para conseguir el dinero de su fianza. Esta no sería ni la primera ni la última vez en la que usaría esa gran habilidad que tiene para volver a meterse a otra mesa de apuestas, aunque en los demás casos sería únicamente para resolver los crímenes. Como pudieran escuchar, ejemplos hay de sobra, y no me alcanzaría la vida para mencionar todos los ejemplos que hay en esas 7 temporadas. Y por si se lo preguntaban, sí, Patrick es muy bueno haciendo trampa y hace verlo como que es suerte o algo bastante legal cuando realmente no lo es. En caso de Nick, sus habilidades sociales son para motivos más egoístas, pero no por eso menos geniales, ya que él también le transmite una gran confianza a la hora de hablar, expresarse y sobre todo voltear las cosas a su favor.
Durante la novela visual se nos cuenta que Oráculo es una persona un tanto cerrada e introvertida, siendo Nick el rayito de sol que se logró meter a su vida de la forma más planeada de mi nacimiento, la verdad. Literalmente se tomó el tiempo de investigar dónde trabaja Oráculo en su vida como civil. Hizo la entrevista, pasó la entrevista y luego pasó 2 años preparando el terreno para que justamente cuando les tocara trabajar juntos en un proyecto tuviera la oportunidad de invitar a salir a Oráculo sin enfrentarse a un rechazo inminente al tener un vínculo previo establecido con esos años de convivencia y confianza. Con esto ya podemos denotar dónde está la magia en esa confianza con la que hablan, su lenguaje corporal y la forma en la que actúan ante ciertas situaciones, haciendo que todas estas se vayan a su favor con tan solo sus palabras. Otra cosa es la que corresponden sus personalidades, que es que ambos son sumamente carismáticos, saben cómo sacarte una sonrisa, hacerte reír o simplemente hacerte el día con una sonrisa y un gesto pequeño pero muy significativo. A pesar de ser un poco torpes emocionalmente cuando el amor entra dentro de la ecuación, muestran una comprensión y manipulación de las emociones humanas que es aterradoramente sorprendente en ambos casos, teniendo también un lado empático que los ayuda a comprender y hacer que tengan mucha habilidad para la... Sería mentira decir que ambos no son extremadamente manipuladores. Literalmente Patrick antes de unirse al BIC era un estafador que se hacía pasar por medium o vidente. Literalmente a ninguno le tiembla el pulso a la hora de manipular, incluso a quienes aman por su propio beneficio. Nick empieza mostrando esto prácticamente desde el principio. Eso sí, empieza de una forma leve, juguetona y hasta podríamos decir que no está ejerciendo ningún tipo de manipulación. Pero después, ya más adelante de la novela visual, literalmente atropella a un compañero y lo deja hospitalizado. Pero Oráculo no se da cuenta de esto hasta literalmente la segunda parte. Eso sí, cuando Oráculo quiere ir a ver a ese compañero para saber cómo está, pero Nick no lo va a permitir y se tira varios argumentos que la verdad que pues, nada que ver. Lo único que hace esto es dejarlo en evidencia de lo manipulador que es y lo lejos que puede llegar solamente para obtener el amor de Oráculo. Ambos presentan un patrón amoroso digno de análisis por lo similares que son. Con Nick se nos explica que este es fan de los musicales desde que era un niño y gracias a esto conoce a quien sería su único y más grande amor, Oráculo, ya que cuando era joven estaba practicando en uno de esos musicales que tanto le gustan a Nick. Y es a partir de ahí que nacería el amor de Nick por Oráculo. Algo muy similar pasa con Patrick, ya que también conocería a quien sería su esposa en un futuro cuando era un niño, ya que vivía en un circo siendo su padre quien lo entrenaría y que también sería el presentador de la carpa en la que se encontraba Patrick. Los dos pasan por un periodo muy particular en que se desvinculan de sus respectivos amores de la infancia. En el caso de Nick, al estar hospitalizado, solamente puede ver a Oráculo a través de una pantalla y no pueden conocerse en la vida real, por lo que pasa la pubertad y la adolescencia en una vida prácticamente normal, incluso llegando a tener una novia en la universidad. Pero claro, su corazón sigue perteneciendo a Oráculo, así que tiene que dejar de engañarse a sí mismo y saber que fingir que amas a alguien solo porque te tienes aprecio, pues es bastante malo. Su reencuentro de Nick con su amorcito de la infancia sería hasta apenas su adultez, que es cuando pasan esos sucesos que les conté de eso, donde investiga su vida como civil y se metía a la compañía en la que Oráculo trabaja y todo eso. Por otro lado, en el caso de Patrick, su periodo abarca desde la adultez temprana a una adultez más madura, ya que en este periodo pierde a su esposa y conoce a la oficial Teresa Lisbon, interpretada por Robin Tunney. Sé que muchos personajes son los que dieron con el crecimiento de Patrick, pero Teresa es el más importante de estos. Y aquí ustedes preguntarán, ¿cuál es la similitud de esas circunstancias? Literalmente uno enviudó y el otro tenía una relación parasocial en su infancia. La respuesta a esta pregunta en realidad es más simple de lo que puedes pensar. Ambos pasan por un tiempo estimado de 10 años en lo que se desvinculan y vuelven a vincularse otra vez con esa persona especial, ya sea con la misma o con una persona diferente, pero en sí ambos pasan por un proceso bastante similar y que en la interpretación de sus relaciones ambos van más en serio con estas personas en lugar de las demás con las que han estado conviviendo de forma romántica, ya que si ambos en este periodo de tiempo tienen algunas más relaciones, o sea, tanto como en el caso de Patrick como Teresa y su esposa no son las únicas relaciones que él intenta tener. De hecho, después de la muerte de su esposa intenta seguir adelante, pero es incapaz de hacerlo. O sea, no es hasta que empieza a tener un
como que un sentimiento romántico por Teresa, que este empieza a ir mucho más en serio. Lo mismo pasa en el caso de Nick, que es únicamente con Oráculo que parece que su relación va a ser mucho más seria, mucho más enfocada, porque en sus otras relaciones pues no ha puesto ese mismo interés. Y pues tampoco ha sido por la falta de interés de las otras personas, sino bien por la falta de interés de tanto como Patrick como Nick, ya sea que por X o Y razón terminan saboteando sus propias relaciones, a pesar de que se había estado formando algo bien. Pero bueno, estos mismos tienen ese problema y solamente parecen mostrar un interés mucho más genuino por esas personas especiales y así, y con las cuales tenían un vínculo demasiado profundo, hasta el punto de que ninguno de los dos suelte ese vínculo, incluso cuando sus intereses están en una relación. Imagínate, la gente de Lisbon se iba a casar con Pedro Pascal y Oráculo en una de las rutas ya andaba en una relación con Wesley, pero ambos siendo tan aferrados y catarrompehogares que se meten en la relación. O sea, no es broma cuando digo que Nick saltó de un puente para interponerse entre la relación de Wesley y Oráculo, mientras que Patrick se metió ilegalmente en un aeropuerto para tener a Lisbon de mudarse con Pedro Pascal y evitar que se casen. Para terminar este segmento, se deja muy en claro que ambos son capaces de lo que sea, con tal de que pues... Bueno, ya, ahora sí, terminando esto, pues se deja muy en claro que para esas relaciones amorosas son capaces de lo que sea, o sea, literalmente lo que sea, con tal de que esas personitas se queden con ellos. Y de hecho, en la parte 3 se deja claro que incluso Nick está dispuesto a aceptar una relación poliamorosa con tal de estar con su ser amado, o sea, Oráculo. Y hablando de Wesley, la relación que Nick tiene con este personaje pues es un poco curiosa, principalmente porque Nick se nos presenta en la segunda parte del juego como el segundo interés amoroso de Oráculo. Por lo que sí empieza su relación como que cierta tensión bastante particular, ya que ambos tienen un interés por la misma persona, o sea, Oráculo. Y pues a Wesley no le cae muy bien Nick, ya que Nick es un villano y Wesley es un héroe, pero un héroe así como que muy hecho y derecho, de que tipo Batman, algo así, Nightwing, algo así. Y pues a Nick tampoco le cae muy bien Wesley, pero no es porque en sí Wesley le caiga mal, sino bien porque a Nick le cae mal cualquiera que esté interesado en su cuchurrumín. Bueno, igualmente sabemos que al final todo lo que ame Oráculo lo ama Nick, así que en las rutas en el precio es una posibilidad de la ruta poliamorosa, ya que pues Nick sería capaz de amar a Wesley y Wesley también, ya que se nos cuenta en una de las preguntas y respuestas de Tumblr de los creadores de Criminal Layers que Wesley durante un tiempo estimado tuvo como que un pequeño crucecito por Nick, y eso es un dato curioso de la novela que es bastante gracioso. Y para sorpresa de nadie, también los creadores de Criminal y Jules shippean mucho a Nick por Wes, o sea que hace que sean más graciosos. Pero bueno, en sí estas serían de las pocas relaciones que tiene Nick, además de que también Nick se relaciona mucho con sus compañeros de trabajo y tiene una amistad pues bastante ligera, superficial, de eso que se puede tener con los compañeros de trabajo. Y también llega a relacionarse con la mamá de Oráculo. Y pues también tiene una relación bastante superficial, bastante cordial y así buena y todo eso. Pero en sí los mayores puntos de relación que tiene Nick es con Oráculo y con Wesley. Disculpen que el video termine tan abruptamente, pero es que la verdad se me perdió la mitad del video y ya no pude recuperar los audios, así que pues aquí llegará al final. Tal vez luego rehaga este video nuevamente ya con un mejor editor y pues viendo cómo editar bien sin que se me pierdan los audios, pero no, lo siento por eso. Pero hasta aquí el video de hoy y pues adiós.